¿Hay alguien en la casa de Dios todavía? ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? ¿Cuántos ya dispusieron su espíritu para recibir una palabra que sale no de parte mía, sino que sale de parte de la boca de Dios? Así que disponemos nuestros corazones para recibir esta palabra. Yo le he puesto por título a esta enseñanza: Unidos a Cristo. Diga conmigo: yo estoy unido a Cristo. Y vamos a ver muchas cosas acá, porque vamos a ver muchas diferencias entre lo que es estar en Cristo y de lo que es estar en lo que es una denominación o en una organización. Este tema de organización y de denominación, etcétera, etcétera, es algo y al igual que la mentalidad que se tuvo por muchos años de que la iglesia eran en lugares hechos de manos de hombre, de cuatro paredes, y eso trajo una mentalidad distinta y una distorsión a lo que es el cuerpo de Cristo. Porque cuando yo tengo la mentalidad de que la iglesia no soy yo, sino que es el lugar a donde yo voy, entonces cuando yo estoy fuera de ahí, ya yo no estoy en la iglesia. Pero hoy vamos a ver cómo Dios nos ha colocado a cada uno en su cuerpo. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del 17, del 15 en adelante hasta el 17. Antes a lo que usted lo busca, quiero dejarle saber que este pasaje, el apóstol Pablo, yo voy a leer estos versos, pero luego si usted tiene tiempo lo puede leer completo para que pueda leer el contexto. A veces por causa de tiempo uno no puede leer porque son capítulos y a veces un libro completo. Pero en este pasaje el apóstol Pablo lo que está es corrigiendo cierto desperfecto que había en la iglesia de Corintios. De que había incluso hermanos que se estaban uniendo a mujeres, como le llamamos en buen dominicano, de la vida alegre. Pero Pablo usa este contexto para revelar a esa iglesia lo que es Cristo y su iglesia. ¿Ya lo tienen? Verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Está citando la palabra profética que el mismo Dios habló en Génesis, en el libro de Génesis, a Adán. Pero el que se une, y es aquí donde quiero enfatizar la enseñanza, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Diga conmigo: el que se une al Señor no es dos, no tres, no cuatro, un espíritu es con Él. De igual manera, hermano, que este verso, dentro de todo ese pasaje, Pablo estaba trayendo una revelación muy, pero muy edificante acerca de lo que es la unión nuestra con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver luego cómo él compara la unión nuestra con Cristo con la unión de una pareja de esposos. Pero luego él dice, yo no estoy, traje esto como una figurativamente, pero yo no estoy hablando del esposo y la esposa, sino que estoy hablando, dice Pablo, de Cristo y de la iglesia. Y estos pasajes como estos se han tomado mucho y en cierto modo lo podemos aplicar a lo que son los matrimonios. Pero el apóstol Pablo, la intención del escritor aquí es revelar un misterio que estaba oculto por los siglos de los siglos.
los profetas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, ellos profetizaron acerca de esto, pero ellos no sabían incluso lo que estaban profetizando. Ellos lo profetizaron y el pueblo que recibió esto, lo recibió de manera natural de lo que en ese momento cierto profeta estaba hablando. Pero ellos no podían, dice la Biblia que Moisés le había puesto un velo a la ley, de tal manera que ellos no podían ver la realidad. Pero a nosotros Dios nos ha revelado este misterio. ¿Qué privilegio ese? Que Dios nos ha revelado un misterio que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo. Esto nos lleva al libro de Génesis, no lo voy a leer, pero usted se lo sabe de memoria. Cuando Dios crea a Adán y cuando Dios saca de su costilla a una mujer llamada Eva, él dice aquí, Adán dice, esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Y aquí se trae la palabra profética que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando dice el hombre está hablando de viceversa. ¿Cuántos entienden acá? Pero esto tiene un contexto natural y en lo natural se ha aplicado, pero en lo espiritual es donde Dios quiere que más sea aplicado, porque si no es aplicado correctamente en lo espiritual, entonces en lo natural va a estar distorsionado. Porque yo no puedo estar unido, a una mujer de la manera correcta si primero yo no estoy unido a Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso vemos cómo hay tantos divorcios hoy en día. Y aún los antiguos, ellos buscaban la manera de divorciarse. Por eso es que Cristo cuando viene y ellos le hacen esa pregunta, Jesús le dice, en el principio no era así. Y ellos se enojaron contra el Señor, porque la intención de ellos era, si la mujer no le gustaba, divorciarse. Y Cristo también en el cuerpo de Jesús les revela a ellos, les dice también, vuelve y le dice, miren, en el principio no era así, porque el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y note algo muy interesante, que hay muchas cosas en la vida, pero a lo único que Dios le llama a uno, aparte de nosotros con Él, es a la unión de un hombre y de una mujer. Dios no le llama a uno a una compañía de empresarios. Dios no le llama a uno a un maestro y un alumno. Dios no le llama a uno a un doctor y a un paciente, etcétera, etcétera. Dios a la única cosa que le llama a uno es al esposo y a la esposa. ¿Hay alguien en casa todavía? Los veo muy serios hoy. Cuando se habla de matrimonio se levantan muchas espinas, ¿verdad? Pero mi intención es que podamos ver este misterio de Cristo y la iglesia. Por eso tenemos que traer a colación lo que es el matrimonio. Pero el matrimonio no es la realidad. La realidad es Cristo y la iglesia. Y se refleja también a través del matrimonio. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, nosotros no vamos a poder el misterio de la unión de un hombre y una mujer si no podemos entender el misterio de la unión de nosotros a Cristo. Es necesario que podamos entender eso, y eso va a traer, cuando lo entendemos, una sanidad sobre la iglesia. Porque como decía al principio, le hemos incrustado tantas cosas a la iglesia que lo que ha traído, buscando la unidad, y lo que ha traído ha sido división. Y hay lo que se llama en la iglesia un individualismo en las iglesias locales, y en la iglesia global existe lo que se llama un apartar, porque somos de diferentes denominaciones. Y Dios cuando mira a la iglesia, Dios no está mirando, usted y yo sabemos que Dios cuando mira a la iglesia no está mirando la denominación ni la unción que tiene el pastor que la dirige. Dios está mirando única y exclusivamente a su iglesia.
Y cuando usted se acerca en oración o en adoración a Él, Dios no mira el licenciado, ni el doctor, ni tan siquiera el apóstol, ni el pastor. Cuando usted se acerca, Dios está viendo a la iglesia, el hijo corporativo. Por eso Jesús dijo en la oración modelo: Padre nuestro. Usted no se acerca a Dios con nada que no sea con la identidad de hijo de Dios. Y lo único que Dios recibe cuando nos acercamos a Él es al Hijo. Porque al Hijo fue que Él constituyó heredero de todo. La hermana Fátima el otro día enseñaba y decía que a veces se le acerca gente y ella no haya que decirle, porque la herencia no le puede dar la herencia que es para los hijos. El Hijo es el que es constituido heredero de todo, hermano. Entonces, usted tiene que acercarse a Dios como hijo. Diga conmigo: yo debo de acercarme a Dios como hijo. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Efesios capítulo 5. También usted puede leer el contexto completo de esa epístola, pero quiero enfocarme en estos versos. Si lo tiene, me da una señal y lo leemos, por favor. Dice: maridos, este sí se toma mucho en lo que son las conferencias para matrimonio. Amad a vuestras, mire, mujeres, para que no me crucifiquen, deje la parte de atrás que habla de las mujeres. Me voy a enfocar en el marido. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debemos, hombres, amar a nuestras mujeres? Como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí voy a revelar algo que tiene que ver mucho en lo natural de lo que es el contexto de esposo y esposa, y eso tiene que ver mucho con el machismo. No sé por qué digo esto, pero dice aquí que Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Dice a fin de presentársela a sí mismo. Diga conmigo: a sí mismo. No a otro, sino a sí mismo. No a otro, sino para sí. Entonces, lo que usted haga, esposo, con su esposa, lo que usted permita que ella se desarrolle, tanto en lo natural, físico, como en lo espiritual y en lo intelectual, al fin y al cabo, no es para otra cosa que no es para usted, que no sea para usted. ¿Hay alguien en casa todavía? Muchas veces el machismo tronca lo que es el fluir y el desarrollo de la persona que Dios le pone a su lado, porque entiende que si ella florece, entonces se le va a ir de su lado. ¿Hay alguien en casa todavía? Si ella florece, es para ti. Mujer, si el hombre florece, es para ti. No tengas miedo de que si en realidad Dios los unió, es para ti. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces muchas veces hay uno de los dos en la pareja que trunca, vamos a decir así, al otro para que no avance, porque entiende que si esa persona avanza, eso es inseguridad. Si esa persona avanza, entonces, y eso pasa mucho más en el hombre.
si la mujer se desarrolla profesionalmente, si la mujer se desarrolla aún espiritualmente, entonces yo estaría menguando. Pero cuando ella crece, usted crece. Cuando él crece, mujer, usted crece. Ese es un principio de reino que Cristo lo aplica a nosotros. Todo lo que Cristo hizo fue para santificarnos a nosotros, para capacitarnos a nosotros y para presentarnos a sí mismo a Él como una iglesia gloriosa. Y dice Apocalipsis, como una esposa gloriosa. ¿Hay alguien en casa todavía? Parece que me salí del tema, pero aplíquelo eso a lo natural y aplíquelo también a lo espiritual. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, 27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y si lo ponemos en contraparte, el que no ama a su mujer, entonces no se ama. Usted no puede decir que ama al prójimo como a sí mismo si usted no ama algo que es parte de usted. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí quiero decirte algo muy importante también. No importa la dificultad que cada uno de nosotros esté pasando, no importa el hoyo en que esté metido, si Él te ama tanto que Él va a hacer lo que sea necesario para sacarte de ahí. Porque ¿sabes por qué? Porque tú no eres un miembro de una institución, tú eres miembro de su propio cuerpo. Nadie dice, bueno, no me gusta este dedo, déjame cortármelo porque no me gusta, ¿verdad que no? O no me gusta las orejas, déjame quitármela, ¿verdad que no? ¿Qué hace una persona si está un miembro de su cuerpo enfermo? ¿Qué hace? Busca la manera de que ese miembro de ese cuerpo sea sanado. De igual manera Cristo, si usted está unido a Él, no importa lo que usted esté pasando, si usted no es miembro de una denominación, sino miembro de su propio cuerpo, Él va a sanar esa parte que esté dañada en usted. Sea física, sea intelectual o sea espiritual. Porque usted es carne de su carne, usted es hueso de su hueso. Y usted está unida a Él. Así que no tema de la adversidad. Incluso los mismos procesos son para producir en cada uno de nosotros un mayor y eterno, excelente peso de gloria. Eso es lo que produce cuando nosotros estamos unidos a Él. Ese es uno de los beneficios de estar unido a Cristo. No de creer en Cristo, no de buscar a Dios, sino de estar en Cristo. Hay una diferencia abismal de creer en Dios, de buscar a Dios. Yo voy a la iglesia a buscar a Dios. Si usted lo anda buscando, hermano mío o hermana mía, es porque usted todavía no lo ha encontrado. Déjeme decirle que Él está a la puerta y llama. Pero si ya usted lo encontró, entonces usted está unida a Él. Debemos de caminar como personas que están unidas a Cristo. No, nuestra vida no puede ser ni menos ni más de ahí. Estamos unidos a Cristo. Porque por esto, dice 31, dejará el hombre, está citando a Génesis el apóstol Pablo, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice luego 32, que es donde quiero enfatizar,
grande, diga conmigo, grande es este misterio. Pero todo lo que yo os he dicho acerca del hombre y la mujer no era del hombre y la mujer, dice Pablo. Yo he dicho esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es cierto que se aplica a un hombre y a una mujer, pero él está hablando del misterio más glorioso, que es Cristo y su iglesia. Diga conmigo, Cristo y su iglesia. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús dijo que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Por eso dice el libro de Romanos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Que es en quién? Y la proposición en, ¿qué significa lo que son maestros aquí? Dentro de Cristo. Entonces, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No importa, hermano, el pecado que usted cometió ayer o el pecado que le está atormentando mientras yo estoy hablando. ¿Y cómo es que tú estás unido a Cristo si tú ayer hablaste cierta mentira, si hiciste aquello, si hiciste esto? Déjame decirte, no le creas al padre de la mentira. La palabra dice que tú estás unido, unida a Él. Diga conmigo, yo solamente creo lo que la palabra dice que yo soy. Todo lo demás me vale un pepino. ¿Hay alguien en casa todavía? Aprenda a creer la palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo. Ahora, procuremos una sola cosa, y es estar unidos a Cristo. Y ahora me voy a una pregunta, hermanos. ¿Cómo es que hoy día, siglo XXI, usted y yo, si estamos, acabamos de leer en 2 porciones que estamos unidos a Cristo, cómo es que yo, si estoy unido a alguien, puedo tener dos vidas? Usted sabía que esa mentalidad de denominación y esa mentalidad de 4 paredes, lo que creó fue una doble vida en las personas. Cuando yo vengo a la iglesia, yo soy santo. Pero cuando yo salgo de la iglesia, entonces hay 2 vidas. Y si yo estoy unido a Cristo, dice Pablo, en Él vivo, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. ¿Hay alguien en casa todavía? Moisés pudo decir, si tu presencia conmigo no va, pero ¿sabe por qué lo dijo? Porque él, aunque sirvió a Dios, aunque vio la gloria de Dios, aunque vio el mar abrirse, él no estaba unido a Cristo. Porque la unión de la iglesia de Cristo con nosotros es a través de la cruz. Entonces Moisés no estaba unido a Cristo. Moisés era siervo de Dios. Muchas veces amamos más la gloria de Moisés que la gloria de Cristo. Y quisiéramos ver la gloria que se manifestó en Moisés, y no sabemos que en nosotros ahora mismo se está manifestando continuamente la gloria de Cristo. Amén. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros debemos de caminar. No podemos tener, hermano, doble vida. En el trabajo, usted no es un empleado cristiano, no. Usted está unido a Cristo. En la escuela, usted no es un estudiante cristiano. Incluso voy más allá. La gente dice, yo tengo una empresa cristiana. ¿Usted ha escuchado eso? Yo voy a poner un negocio de comida, pero un negocio cristiano. ¿Y de dónde la comida es cristiana o es evangélica? ¿O es secular? Pregunto yo. ¿Usted ha escuchado eso o solo yo? Yo tengo un negocio cristiano. Los evangélicos tienen que visitar negocios cristianos. ¿Y dónde los negocios se salvan? Porque si es cristiano, entonces se va a salvar. Mira cuántas cosas le añadimos. Cómo una idea distorsionada de algo puede distorsionar todo.
Entonces vivimos una vida que en este lugar yo soy y allí no soy. Y para hacer tengo que bautizarlo como cristiano. Eso es. Entonces si el negocio no es cristiano, usted está trabajando. No hay negocio cristiano y negocio secular. Todos son negocios. No hay una profesión cristiana y una profesión secular. Todas las profesiones son profesiones. ¿Hay alguien en casa todavía? El que es el hijo de Dios, y no ni tan siquiera cristiano, el que es el hijo de Dios es usted y yo. Por lo tanto, usted es un representante del reino de los cielos. Entonces, usted cuando va a un lugar, usted debe saber que antes del ingeniero, antes del profesional, antes del que haga lo que haga, va un hijo de Dios. Y recuerde que cuando hablábamos de reino, decíamos que Dios no te coloca en un lugar para que te gane tu sustento. Dios te coloca para que le representes a Él. Porque si entonces tú tienes que ir a un lugar a trabajar para ganarte tu sustento, entonces tu economía es la economía de este mundo. Y la economía de este mundo, dice la Biblia, que produce cardos y espinos por medio del sudor de su frente, ¿verdad que sí? Pero la economía del reino produce paz. Entonces yo no voy, si cambiáramos solamente eso, cambiara muchas cosas. Usted no fuera al trabajo a quejarse porque el trabajo es mucho, porque le pagan poco. Usted fuera al trabajo simplemente a representar al Padre. Y si el Padre entiende que los recursos que usted necesita para estar en ese lugar son pocos, Él va a provocar un aumento. Pero si Él entiende que eso es, entonces usted dice: Padre, manténme del pan necesario. Y si Él entiende que ya llegó su tiempo en ese lugar, entonces el Padre le dice: recoge tu maleta y vámonos. Pero usted no se mueve porque allí me tratan mal. Ay, yo quiero otro trabajo porque en ese trabajo me están maltratando. El jefe no quiere saber de mí. Yo me cambio de universidad porque hay un profesor que le cogió conmigo. Yo me voy a mudar de barrio porque hay unos vecinos chismosos. Usted no hace eso, eso lo hacen la gente del mundo. Eso se llama huir de un problema. Pero cuando Dios lo coloca a usted en un lugar, usted debe de ver para qué, cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí. Porque yo soy un embajador de Cristo y yo estoy unido a Cristo, y donde hay un hijo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si usted está unido a Dios, usted no debe de preguntar por qué, sino para qué yo estoy aquí. Porque cuando la Biblia dice: no te dejaré hasta que haya terminado contigo, está diciendo hasta que tú hayas cumplido el propósito por el cual yo te creé. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Usted sabe por qué el maná cesó cuando cruzaron al otro lado? Porque ya había cumplido su propósito. Entonces Dios te coloca en un lugar para que su propósito eterno sea llevado a cabo y para que su reino llegue a ese lugar. Entonces usted debe de procurar por qué yo estoy en la escuela, por qué estoy en la universidad, por qué estoy en tal o X trabajo, o por qué tengo una empresa. Porque de lo contrario, todo eso de mal procede, si no es para cumplir el propósito de Dios. Usted no es creyente en la iglesia y usted es un secular. Usted no lleva una vida cristiana y una vida secular. No se puede llevar doble vida, hermano. Y no estoy hablando solamente de pecado. Porque el problema, siempre digo, del creyente es que cree que lo único que lo separa de Dios es el pecado. Y no de Dios, porque ya dijimos, hablo del propósito de Dios. Y todos nosotros, y lo vamos a ver más adelante, si me da el tiempo, fuimos creados para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Usted no fue creado para un individualismo. A usted Dios no lo llamó para sanarlo de una enfermedad. A usted Dios no lo llamó para restaurar un matrimonio. A usted Dios no lo llamó para hacerlo una persona famosa, grande o lo que sea. A usted Dios lo llamó para cumplir un propósito. Si el propósito implica lo que usted está anhelando, gloria a Dios.
pero si no lo implica, esté preparado para renunciar a ello. Pero no podemos, hermano, vivir una vida secular y una vida de hijo de Dios. No existe esa doble vida. ¿Por qué? Porque usted no está en un lugar, en una organización, usted está unido al cuerpo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de pertenecer a una denominación o a una organización? Si yo soy miembro de una organización, lo hemos visto mucho en estos días con una organización política de este país, como muchos miembros están mandando cartas y simplemente con una carta ya ellos no son miembros de ese partido. Usted lo ha visto en la noticia, ¿verdad que sí? Si usted es parte de una denominación, el día que usted no quiera pertenecer, usted le manda una carta al pastor: pastor, me voy de la iglesia por tal y tal motivo. Y ya, usted es parte de una denominación. Pero si usted es parte, si usted está unido a Cristo, ¿cómo usted desune lo que ya está unido? Eso es, hermano, como la fórmula del agua, H2O, ¿verdad? ¿Cómo usted desune el agua? Para que haya agua tiene que haber oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. ¿Cómo camina el hidrógeno? ¿Cómo el hidrógeno solo usted le puede llamar agua? ¿Y cómo al oxígeno solo usted le puede llamar agua? Para que sea agua, tiene que estar unido. Así mismo es usted y Cristo, hermano. Usted no puede verse dividido de Cristo. Usted, donde quiera que usted va, usted es un hijo de Dios. Y usted está unido a Él. Independientemente de, usted está unido a Él. Vamos a ver lo que dice Jesús de eso. Vayamos conmigo a Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Usted lee el contexto de todo, pero escuche bien. Dice: permaneced en mí y yo en ¿quién? En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciera en ¿qué? En la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usted sabe lo que pasa cuando usted lleva una vida así. Usted se desconecta, y lo que se desconecta, ¿qué pasa? Deja de recibir vida, y lo que deja de recibir vida, ¿qué pasa? Y usted, esto no es un enchufle que usted se conecta los domingos a las 10 de la mañana, se desconecta a las 12:30 cuando termina el culto y se va allá, y cuando vuelve el domingo, ¿dónde está mi enchufle? Por Dios. Usted está conectado a la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separado de mí, o separados de mí, ¿y qué es nada? ¿Qué me dice? Vamos a ver qué me dice esa revelación. ¿Qué es nada? Nada podéis hacer, hermano. Separados de él, nada podéis hacer. Cuando usted sienta que no está llevando fruto, diga: ¿acaso me despegué de la vid verdadera, o qué está pasando? No estoy recibiendo la savia necesaria. Porque es fácil echar la culpa y decir: no, es que en esa iglesia donde yo me estoy congregando, eso está frío ahí. Por eso es que yo me siento vacío. ¿Sabe por qué? Porque estás desconectado del cuerpo. Porque si tú estás conectado a Cristo, que es la cabeza, tú vas a estar recibiendo continuamente vida. Si permanecieres en mí, llevaréis mucho fruto. Amén. Si permanecemos en Él. Vamos también ya estoy terminando, hermano. Vamos conmigo a Efesios capítulo 2, verso 18. Efesios capítulo 2. Si lo encuentro primero que usted lo leo, dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. ¿Por medio de quién? ¿Hay espíritus diferentes? A todo dice la Biblia que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿usted sabe qué pasa muchas veces en la iglesia? Que usamos el tigueraje dominicano del estar pegado. ¿Usted sabe cuál es el tigueraje dominicano del estar pegado? Fulano está pegado con fulano, entonces yo voy a hablar con fulano. Usted sabe, el dominicano tú le dices la misma palabra y él entiende. Fulano está pegado con fulano. Y como fulano está pegado con fulano, yo voy a hablar con fulano para que hable con fulano. Para que fulano me pegue allí. Con fulano, que es el que sabe de la cosa aquella. Ese es el tigueraje dominicano. Entonces nosotros creemos, si fulano tiene que estar más pegado de Dios porque ese ora más. Fulano tiene que estar más pegado de Dios que yo porque ese es el pastor o ese es el profeta o el que sé yo qué. Entonces, como él está pegado de Dios, yo voy a hablar con él para que hable con Dios, para que Dios me responda a mí. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Pero la palabra dice que a usted y a mí se nos dio a beber de un mismo espíritu y que el mismo acceso que yo tengo al Padre lo tiene usted, lo tiene usted y lo tiene usted. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Usted no es un visitante que viene un domingo a una reunión. Esto no es una iglesia, esto es una reunión donde se reúne la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Es al revés, esta no es la iglesia. Este es un salón o un auditorio donde se reúne la iglesia de Cristo. Un día, por lo menos aquí nos estamos reuniendo ahora un día por semana. Algunos se reúnen 7 días a la semana. Pero cuando nosotros salimos de estas 4 paredes, aquí queda un local. Que es santo, no deja de ser santo porque es un lugar que está apartado para el servicio de Dios. Pero los santos verdaderos somos usted y yo. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino que usted, conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Qué es usted? La morada de Dios en el Espíritu. Eso también, si le queda vaguito, tumba otra cosa. Usted no tiene que llamar al Espíritu Santo que venga, porque Él mora en usted. O vamos a borrar este versículo de aquí. Dice que nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no hay razón para estar llamando al Espíritu Santo que venga. Lo que pasa es que hay una diferencia de que Él esté a la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé que lo que quieren decir es, Espíritu Santo, manifiéstate. ¿Me doy a entender? Pero Él habita en usted. Usted no, si usted se siente solo es porque usted quiere, para no decir otras cosas, porque Él siempre está con usted. Hay alguien en casa todavía. Y leímos ahorita que Él nos sustenta y nos cuida. Así que no importa la terrible noche y el lugar donde estemos solos. Él nos sustenta y Él nos cuida. Amén. Dice que somos la morada de Dios en el Espíritu. La unión de Cristo, quiero leer esto, y la iglesia es una unión indivisible, como hablaba del agua, ¿verdad? Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué le dijo el Señor? Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, pero soy yo, Pablo, a quien tú persigues. Y Pablo estaba persiguiendo al Señor. Pablo amaba al Señor aún como fariseo. Pablo estaba haciendo eso por el amor que él le tenía a Dios. Sin embargo, cuando eso fue lo que más le chocó a Pablo. Eso fue lo que enamoró a Pablo. Que cuando se encuentra con Jesús, él le dice,
No es a la iglesia la que estás persiguiendo, es a mí. De manera que cuando persiguen a la iglesia, usted no puede sentirse ajeno ni abocarse a ser parte de esos comentarios. ¿Cuánto hacemos nosotros cuando ven que están hablando mal de un ministro o de una iglesia X sin razón? Porque algunas tienen razón lo que están hablando y no vamos a tapar eso con un dedo. Pero cuando están hablando mal de una iglesia, incluso hasta de tu propia iglesia, ¿qué hacemos? Yo visitaba ahí, pero hace un domingo que tú estuviste ahí. Hacemos como Pedro. ¿Sabes por qué? Porque no nos sentimos parte. Entonces yo me despego cuando las cosas están mal y me pego cuando todo está bien. Si alguien dice, esa iglesia hay una unción, yo salí de ahí sano, liberado. Ese es mi pastor, esa es mi iglesia. Es que yo voy. Pero si alguien dice, hay unos hermanitos ahí que son terribles. Sí, yo iba ahí, pero estoy pensando ya no volver más. Eso se llama ser hipócrita, hermano. Usted está unido a Cristo. Y si usted está unido a Cristo, déjeme decirle algo. Usted está unido a la iglesia. Era lo que Pablo le estaba diciendo. A lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo. A ese cuerpo que tú persigues, es mi cuerpo por el cual yo me partí y por el cual yo derramé mi sangre. Pablo, mire, usted no sabe lo que pasó ahí. Pablo no era un tirapiedra de un barrio de esto. Pablo era un hombre aguerrido y peligroso, hermano. La gente le temía a Pablo. Pablo no le tenía miedo a nada, hermano. Pero cuando se topó frente a frente con Cristo, con el macho man, y este le dice, esa mía que tú me estás persiguiendo, Pablo cayó derretido, hermano. Pablo, que tenía tanta revelación y que sabía tanto de Biblia, quedó ciego, hermano, no sabía nada. Y lo grande es que Dios no le manda a Pablo al apóstol Pedro ni al apóstol Juan. Él le manda un viejito anciano que había por ahí ya terminando los días, llamado Ananías, que estaba aprendiendo en la célula todavía. Le dice, Ananías, ve a tal. Cuando le dijeron eso a Ananías, ¿usted cree que Ananías, eso era un reto, hermano? Cuando a Ananías le dijeron, hay un muchachito allí llamado Pablo, para que vaya y le hable. Yo me imagino la lucha que Ananías, Señor, tú estás relajando. Apártate de mí, Satanás. Porque no era donde cualquiera que él iba. Era donde alguien que le podía cortar la cabeza, hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero a Pablo se le reveló el misterio más grande, que es Cristo y la iglesia. Diga conmigo, el que me persigue a mí, persigue a Cristo. Y el que persigue a Cristo, se la va a ver con él cara a cara. ¿Hay alguien en casa todavía? Pablo amó tanto al Señor que cuando a Pablo se le revela este misterio, Pablo fue tan tal que de ahí para allá Pablo no fue el mismo. Pablo dio hasta su vida por Cristo. Si a usted y a mí se nos revela este misterio, porque estamos hablando aquí, pero se nos reveló ese misterio, que usted está unido y yo estamos unidos a Cristo. Y el que está unido a Cristo, hermano, está unido a su iglesia. Estamos ensamblados en Cristo. Por eso es que aquí no hay jerarquía, hermano. Aquí lo mismo que usted en Cristo, lo mismo que soy yo. Del mismo espíritu que se le dio a usted, se me dio a mí. El mismo bautismo que se bautizó a usted, me bautizaron a mí. La misma unción que le dieron a usted, me la dieron a mí. A cada uno se nos dio una medida de fe. Entonces, usted no tiene nada de Dios que yo no tenga, excepto la función que quizás es diferente a la mía, conforme al propósito. O la asignación es la palabra correcta. Pero todos tenemos lo mismo. Todos estamos sentados, como decía Betania ahorita, juntamente con Cristo. Así, y escúcheme bien, así como usted y yo estamos sentados ahora mismo juntamente con Él allá, Él está sentado ahí en esa silla con usted aquí. ¿No es eso un misterio? Usted le dice eso a un científico y te dice, compruébamelo.
¿Cuáles son los elementos químicos para comprobar esto? Ellos no entienden eso. Dice la palabra que para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y por último, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 12 en adelante. Dice, usted lee el contexto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Les repito, hay una diferencia de ser miembro de una organización o de una denominación y ser miembro del cuerpo de Cristo. El día que usted no quiera pertenecer a una organización, usted envía una carta al líder o al pastor o al presidente, como muchas denominaciones. Mire, aquí está mi carta de renuncia, ya, y usted se sale. Pero si usted está unido a Cristo, ¿qué carta lo puede a usted desunir? Y es lo que está diciendo con el divorcio, con el matrimonio. Los hombres firman. Por eso es que dice que aún el que se casa con ella adultera. Porque aunque en papel han supuestamente roto, pero en espíritu siguen estando unidos. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso es si Dios los unió. Eso sería otro tema muy profundo, porque hay mucha gente ahí que Dios no lo unió. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso sería otro tema de otra conversación, como dice. Pero si usted está unido a Cristo, un papel de un abogado corrupto lo puede usted dividir, que firme aquí, ya usted no está unido. ¿Cómo un papel puede? Por Dios. Asimismo es Cristo y la iglesia. No hay papel, no hay nada legal aquí en esta tierra que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted está unido a Él. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Nadie fue bautizado por un espíritu más inferior que el otro. Todos fuimos bautizados por el mismo espíritu. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. En un cuerpo, sean judíos. Yo no sé por qué hoy todavía la gente sigue como viendo a los judíos como superiores a nosotros. Y por eso que el judaísmo está tomando mucha ventaja hoy día. Y muchos creyentes, principalmente en este lado de Latinoamérica, están yéndose al judaísmo. Pero aquí lo dice claro, mi hermano. Dice, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que bautizó a Pedro fue el mismo espíritu que bautizó a Cornelio. ¿Hay alguien en casa todavía? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, por eso no será del cuerpo, en otras palabras, porque usted lo diga, ya usted lo deja de ser. Pedro quiso dejar de ser de Cristo cuando estaba en el patio de Poncio Pilato. Yo no soy de ellos, y lo dejó de ser. No, hermano, primero lo detectaron a legua. Usted, aunque usted diga que usted no es usted, porque usted es igualito que ellos. Eso pasa cuando estamos unidos a Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído entonces? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría olfato? Esto está hablando de que todos no podemos ejercer la misma función en el cuerpo. Pero le voy a decir otra cosa a ustedes. Y esa es la pregunta principal de todo lo que he hablado. ¿Usted está ejerciendo su función como miembro de un cuerpo? ¿Qué pasaría, y lo vamos a leer ahora, si su brazo dejara de funcionar? ¿Usted estaría bien? ¿Qué pasaría si sus ojos dejaran de funcionar? ¿Usted está completo? ¿Cuándo le ha dicho la boca a usted que hoy no va a comer? ¿Cuándo le ha dicho el corazón que hoy no va a funcionar? Entonces, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿por qué usted se niega
a ejercer la función por la cual usted ha sido llamado. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Usted no sabe lo que yo padecí cuando el tiempo que duré estudiando en la UAS. Ahí hay muchos evangélicos, hermano. Y lo primero, yo no entiendo por qué ellos te dicen a ti, sin tú andar con un saco, una corbata y una Biblia, y ellos te dicen, venga acá, hágame el favor, dígame. Yo lo estoy observando a usted, varón, desde hace días. ¿Y usted es cristiano? Sí. Sí, porque a usted se le nota algo diferente. ¿Y de qué concilio usted? Y de que yo le decía de ninguno. Ya, yo no era cristiano. Ellos estaban viendo algo de Cristo en mí, pero de que yo no pertenecía a ese concilio o a un concilio X, entonces ya yo no era cristiano. Porque para ellos lo que determina es el concilio al cual tú perteneces y no el Cristo que te habita. Y esto va para nosotros también. Si tú no puedes mirar a un hermano de otra denominación como tu hermano, entonces tú estás dividiendo el cuerpo de Cristo. Una cosa es la doctrina y otra cosa es lo que se efectuó en la cruz. Llegará un día donde todos vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios. No hemos llegado ahí. Algunos van a morir sin entrar, pero van a ser salvos. Otros van a entrar plenamente en Cristo. Quizá alguno de nosotros muera y no haya entrado. Quizá muchos de nosotros vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero eso no nos hace ni más ni menos que otra denominación. Yo compartí, y ustedes lo saben, por más de un año con una denominación X que no voy a mencionar, y mientras tomaba un curso de canto. Y eso fue glorioso, hermano. Nunca hubo una discusión por doctrina, porque yo lo que estaba era tomando un curso de canto, no un curso de doctrina de otra religión. Y nos llevábamos como hermanos en Cristo, hermano. Yo nunca, incluso yo hacían cosas de su denominación que yo no estaba de acuerdo bíblicamente. Nunca les refuté nada. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace dividir. A menos que el Espíritu te diga que debes de decirle. Usted no puede estar hablando por todo lo que se le ocurre ahí. Porque la Biblia dice, sí, pero si no va acompañada del Espíritu, la letra mata. Y yo nunca tuve inconvenientes con ellos ni ellos conmigo. ¿Por qué? Porque nunca se habló de doctrina allí. Sin embargo, ese mismo maestro estaba dando un curso a unas hermanas de otra denominación. Y resultó que ellas cantaban malísimo. Y de repente, hermano, esas hermanas empiezan a cantar bien en el culto. Y el pastor un día las llama y le dice, vengan acá, hermana, algo está pasando, la gloria de Dios se está manifestando, porque ustedes ahora están cantando bien. Y ellas le dicen, sí, lo que pasa es que estamos tomando un curso de canto. Hasta ahí quedó todo, hermano. ¿Y quién le está dando ese curso de canto? Fulano de tal. ¿Y de qué concilio es? No, es de la denominación tal. Páreme eso ahí, que eso es doctrina de demonio. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Qué tiene que ver un curso de canto? Pero van a una escuela del mundo, del gobierno, y cogen cursos de batería, de guitarra, de piano, y no pasa nada. Pero si voy a un lugar donde es un hermano de otra denominación, ya es del diablo, por Dios. ¿Está acaso dividido Cristo? Si cuando miras a un hermano de otra congregación inferior a ti, hay un problema serio que hay que resolver. Incluso si miras al que es más nuevo que tú en el evangelio, inferior a ti, o al que no hace nada porque tú tienes una posición, hay un problema que resolver, hay una división ahí. Y Cristo no murió para que el cuerpo esté dividido. Y Él hizo una oración: Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Usted y yo no tenemos que estar orando para que Dios nos una. ¿Sabe por qué? Porque Dios le contestó a su Hijo.
Si usted ora, usted está diciendo que Dios no le contestó a Cristo. Y él sabía cómo orar. Y el Padre no dejaba caer por tierra nada que el Hijo hablara. Y él oró, Padre, que sean uno. Usted que tiene que estar alineado en el Espíritu, usted. Vamos a terminar, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Póngase sobre sus pies, por favor. El resumen de todo lo que he dicho es, debemos de dejar, en primer lugar, de vernos como muchas veces nos vemos y de ver la iglesia como la vemos. Usted no es ni la iglesia, como me dijo alguien, yo soy la iglesia. Le dije, no, usted no es la iglesia. La iglesia es demasiado grande para caber en una sola persona. Usted es una pequeña piedrita de este edificio. Usted es un pequeño miembro, una célula de este cuerpo. Pero no podemos vernos divididos de Cristo. Usted no puede verse de una manera en la iglesia y de otra manera en cualquier otro lugar donde usted esté. Usted es un digno representante del reino de los cielos. Eso le va a evitar muchas cosas a usted. Cuando usted aprenda a verse como uno en Cristo, como unido a Cristo. Usted no está sentado en los lugares celestiales cuando está en la iglesia. Usted está sentado en los lugares celestiales hasta cuando está en el baño. ¿Hay alguien en casa todavía? Número 2, debemos de dejar esa cultura de individualismo, cambiarla por la verdadera cultura del reino, que es la cultura del uno. No de que nos vamos a unir para hacer tal cosa, no, del uno. Aunque no estemos de acuerdo en pensamiento, en doctrina, seguimos siendo uno en Cristo. Tanto en la iglesia local como la iglesia global. Es verdad que hay muchos desperfectos en las denominaciones, en las iglesias. Eso es cierto. ¿Sabe por qué? Porque a todos Dios nos está formando. Así como de allá para acá se ven desperfectos, de aquí para allá también. Pero es simplemente la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Unos van a llegar a la perfección, pero eso no significa que no alcancen la salvación. Porque la salvación no se compra, no es por cosas que usted haga, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Entonces debemos de dejar esas dos mentalidades, mentalidad denominacional y mentalidad de individualismo. Debe de ser erradicada de nuestros espíritus, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Debemos de mirar al cuerpo de Cristo como Dios lo ve. Debemos de pedirle al Padre que nos revele, así como se le reveló a Pablo: soy yo el Señor a quien tú persigues. Dígale: Señor, perdóname si en algún momento yo he perseguido a tu cuerpo. Señor, perdóname, Señor, si me he visto como superior a los demás. Señor, perdóname, Padre, si me he visto separado de tu cuerpo. Porque separado de ti yo nada puedo hacer, Señor. Padre, gracias, Señor, porque no fue por mérito propio, sino por tu gracia y tu sacrificio en la cruz, que hoy todos estamos encrustados en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque nos uniste a tu cuerpo. Una iglesia que es gloriosa, Señor. Aunque en la carne muchas veces nos vemos llenos de desperfectos, pero en el espíritu, como decía la hermana, somos espíritus hechos perfectos. Porque no nos hemos acercado a ese monte Sinaí, como dice Hebreo, donde temblaba la gente de miedo, sino que nos hemos acercado
a la ciudad del Dios vivo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted es parte de ese cuerpo de justos hechos perfectos en Cristo. Padre, gracias, te amamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre que está por encima de todo nombre, Señor. Gracias por tu maravillosa y grandiosas riquezas que son inescrutables, Señor. Gracias, Señor, por hacernos coherederos con Cristo, Señor. Gracias por hacernos copartícipes de tu reino, Señor. Gracias porque todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, aunque con diferentes funciones, Señor. Gracias, Señor, porque no es algo que nosotros hicimos para ganárnoslo, Señor, sino que fue algo que tú hiciste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Padre amado, que ese amor con el mismo que tú nos amaste, así podamos amarnos los unos a los otros. Padre amado, que nadie tenga mayor concepto de sí del que debe de tener, pero que tampoco nadie se sienta menos que nadie, sino que entendamos que todos tenemos el mismo valor delante de Cristo, Señor. Porque a todos, cuando nos paramos delante de Él, se nos llama hijos de Dios. Él no te llama de otra manera que no sea hijo, y tú no puedes llamarle a Él de otra manera que no sea Padre. No es lo mismo tener un Dios que hace milagros, que ese Dios sea tu Padre. No es lo mismo tener un rey que gobierna, que ese rey sea tu Padre. No es lo mismo, ni es igual. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es nuestro Padre. Diga conmigo: el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ese es mi Padre. Y yo estoy unido a Él por medio de Cristo. Y como estoy unido a Él, estoy unido a su iglesia. Y por lo tanto, Cristo, la iglesia y yo somos indivisibles. Gracias, Padre, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede decir amén.